Amén. Tomen asiento. Resumiendo las dos últimas clases en una sola definición de lo que es el pacto de obras. Otra vez, el pacto de obras es o fue el primer arreglo que Dios estableció con la humanidad por medio de Adán, quien era su representante. En este pacto Dios prometió a Adán y a su posterioridad, a su descendencia, bajo él, que le daría vida eterna si Adán permanecía en obediencia perfecta, y lo advirtió de muerte en caso de desobediencia. Eso es lo que hemos visto en la primera clase. En la segunda clase, la clase de la semana pasada, lo que vimos es de que esta condición de obediencia perfecta sigue en pie hasta el día de hoy. Esta condición de que toda criatura, todo hombre, le debe a Dios obediencia perfecta, ese es el estándar para poder tener y obtener la vida eterna. Esa es la condición, pero ya no es el camino. Porque ese camino de nosotros poder ofrecerle a Dios perfecta, personal obediencia, es imposible para nosotros porque después de la caída tenemos una naturaleza pecaminosa y totalmente depravada. Esto nos enseña que existe un camino a través de un Salvador y Mediador, Cristo Jesús. Eso es las últimas dos clases. Y en esta clase, ya entrando otra vez más en teología, vamos a ver lo que es la naturaleza de la prueba que se le dio a Adán. Y para eso otra vez los invito a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. So in the last two classes, the first class what we were looking at is the definition of what the covenant of works is. And the definition of covenant of works is that it was the first covenant or the first establishment between God and man, that man owed God perfect and personal obedience in everything. And it had to be perfect obedience. In the second class, what we saw is that because of the downfall of man, the condition of perfect and personal obedience is still there. We do owe God, everyone owes God personal and perfect obedience. However, none can achieve perfect and personal obedience with God. That shows our sin. But it shows us that since that is a condition, we need a different way, and that way is through the work and person of Jesus Christ. So that is what we saw in the last two classes. We are reading in Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Génesis 2, versículo 16 y 17 nos dice la Escritura: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La esencia de esta prueba no radicaba primariamente en el árbol. Otra vez, el árbol sí es importante, pero no quiero que nos enfoquemos ahorita en el árbol. So the essence of this test doesn't revolve around the tree. Now, the tree is important, and we will see the typology of the tree, but it's not the tree what we're looking at. What we're looking at is that Adam had to obey God perfectly on whatever God dictated that he needed to do. Lo que estamos viendo aquí no es que la prueba es el árbol, sino que la prueba es la fe que Adán tenía que tener hacia Dios. Era una fe obediente. Este árbol, lo único que representaba era esa prueba.
era esa prueba. Que Adán debía de creerle a Dios por todo lo que Dios ya había dicho que es bueno y también por todo lo que Dios dijo que es prohibido. Ojo, Dios nunca dice que el árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo en sí es malo. God didn't say that the tree of knowledge of good and evil by itself is evil or venomous. No dijo que era malo o venenoso. Eso es algo que yo creo que lo enseñamos mal a los niños. Que les enseñamos que el árbol era malo. No, esa no era la prueba. La prueba es que Dios había dicho lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo no comerás. La prueba era esto: Adán, haz lo que te digo y no hagas lo que te dije que no hicieras. Esa era la prueba en que Adán estaba viviendo. Dios, como creador de todo, Él tiene derecho de requerir de cada persona perfecta obediencia. La primera clase. Pero en vez de ponerle a Adán una prueba compleja, Dios le da a Adán una ley positiva. ¿Qué es una ley positiva? Otra vez, una ley positiva es un mandato que Dios lo tiene que revelar, que en sí ese mandato no tiene nada moral, o en sí, digamos, no es algo que es bueno o malo, no hasta que Dios dice es bueno porque yo digo que es bueno. So, God reveals to Adam a positive law. Now, what is a positive law? A positive law, it's a law that by itself doesn't have any moral standard or moral value. It's not good or evil, not until God says, this is good because I say it's good. Or this is evil because I say it's evil. That's what a positive law is. He citado de este teólogo reformado que se conoce como, o se conocía como François Torrentin, y François Torrentin dijo esto: las cosas son buenas porque Dios las ordena, no al revés. Cuando Dios le dijo a Adán que él podía comer de todo árbol del huerto, es porque Dios dijo y declaró que todo árbol del huerto era bueno. Los árboles no eran buenos por sí solos. Dios declara que son buenos. Las cosas buenas son buenas porque Dios las declara que son buenas. Las cosas malas son malas porque Dios declara que son malas o pecaminosas. El punto aquí es esto: ¿quién es quien dicta? ¿Quién es quien dice que es bueno y que es malo? Dios. Who has the authority to say this is good, this is evil? Not man, but God. Esta es la esencia de la prueba. This is the essence of the test of Adam. Que él debía reconocer Dios como su suprema autoridad y confiar en Él sin reservación. Dios le pudo haber dado cualquier otro mandato. Le pudo haber dicho a Adán: no toques esta piedra porque el día que toques esta piedra ciertamente morirás. Le pudo haber dicho: no cruces este río porque el día que cruces este río ciertamente morirás. No es la cosa, es lo que Dios dice. Esa es la prueba. It's not what the tree was, it's what God dictated what the tree was. Entonces, esta prueba no es algo mecánico ni externo. Ahora, ¿qué quiero explicar con que no es algo mecánico ni externo? Lo voy a poner de esta manera. Yo me acuerdo que cuando estaba en seminario, llegó un día el presidente del seminario, doctor William Argueta,
y nos dijo, hay a veces que nosotros deberíamos de seguir a Dios aún por la ilógica. So, the president of my seminary said, sometimes we just have to follow God even through our illogical fallacies. Ahora, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Eso es algo correcto en decir? ¿No es correcto? A veces es necesario seguir a Dios aún en la ilógica. ¿Es algo correcto? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué usted piensa que eso es algo correcto? Porque la ley está en nuestro corazón. Uh-huh. Igual lo mismo, hay que hacer caso de esa ley que está en nuestro corazón. También nuestro entendimiento es muy limitado para lo que es Dios, para lo que representa lo que hace. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué es ilógica? ¿Qué es lógica? Muy bien. Muy bien. Ustedes son buenos teólogos. ¿Por qué dice usted eso? Ese es el punto. Pero es que existe lo que es lógico para el hombre. Y a veces entonces no. Pero el hombre no hace lo lógico, sino lo ilógico. Cuando Dios nos da un mandato, cuando Dios nos revela algo, es algo ilógico, digamos, es algo irracional. Cuando Dios te ordena algo, Esa es ilógica. Lógica es entendimiento, sabiduría, conocimiento. Ilógica es lo opuesto de eso. Es hacer algo que no tiene sentido. Cuando Dios nos manda a hacer algo, lo manda solamente porque Él dice, porque solamente se le ocurrió hacerlo, o Dios tiene su propósito, Dios tiene su conocimiento, su decreto. Nosotros no la podemos entender en ese momento, en ese tiempo. Pero no porque nosotros no la entendamos significa que Dios está cayendo en ilógica. Dios no es un Dios de confusión ni de desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que la prueba hacia Adán no era una prueba mecánica, estamos diciendo que cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo, Adán no era una máquina de decir, no puedo hacer esto o puedo hacer esto. No, había un propósito y una razón, el por qué. Ese propósito y razón en el por qué, lo que nosotros estamos diciendo, es porque Dios declaró, no puedes hacerlo. Eso es una ley positiva. Cuando Dios dice, haz esto o no hagas esto, eso se convierte en una ley positiva. El ejemplo que usamos más frecuente en las leyes positivas es el ejemplo de la circuncisión. Abraham tenía 90 años cuando se le dio la señal de circuncisión. Eso significa que por 90 años Abraham no estaba circunciso, él estaba pecando. No, porque esa ley no se vuelve en una ley hasta que Dios dice, haz esto. So when Abraham was 90 years old, God gave him the sign and the seal of the circumcision. He told Abraham, circumcise yourself and your descendants. For 90 years, Abraham was not sinning. Because when we're talking about positive laws, those laws don't become laws until God says, do this. Right? That's when God reveals these laws, then that's when we can understand these laws. But when He reveals them, we must follow them. Cuando Dios las revela, entonces es cuando debemos de seguirlas por fe. Tampoco esta prueba es algo externo o algo que Adán no entendía. Esta prueba fue algo
profundamente personal y moral y espiritual para Adán. Al desobedecer, Adán no solamente transgredió una norma o una ley, sino que negó todo el carácter de Dios. Era una rebelión total de parte de Adán. Porque lo que se estaba poniendo a prueba es esto. Adán, ¿vas a aceptar que yo soy tu Dios o me vas a despreciar? Nosotros también tenemos las mismas pruebas. Usemos la ley moral como ejemplo. El primer mandamiento en la ley moral nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ustedes han escuchado la palabra prescrito o prescribed before? Prescrito, algo que es prescrito y proscrito. Cuando un doctor te da una prescripción, te está diciendo, haz esto, toma esto. Es un mandato, una orden. Esto es algo prescrito. Algo proscrito es una negación de eso. Si el doctor te está diciendo, estás un poco pasado de libras, necesitas hacer más ejercicio, ¿cuál sería lo proscrito? Lo acabo de decir. No comas hamburguesas, ya deja el colesterol. ¿Verdad? So that's prescribed. Prescribed is something that is ordered. Proscribed is something that's negated, right? So when a doctor prescribes you a medication, he's telling you, do this. But when something is proscribed, it means don't do this. En todas las leyes, en las leyes de Dios, hay algo proscrito y prescrito, incluso en nuestras propias leyes. Todos ustedes tienen hijos. Cuando usted le dice a su hijo, me voy a ir, pero voy a regresar, quiero que este cuarto esté limpio. ¿Qué sería lo proscrito? No ensucies más. ¿Verdad? I want you to clean up, don't dirty anymore. Eso es algo prescrito y proscrito. ¿Ok? ¿Le estamos entendiendo? Cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo, eso es algo proscrito. No puedes hacer esto. Pero lo prescrito es, Adán, puedes disfrutar de todo lo demás y vivirás. Pero cuando tú haces lo que yo te digo que no hagas, morirás. Prescrito, proscrito. Y en el primer mandamiento que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, you shall not have any other gods before me, nosotros también batallamos con eso. Hay algo prescrito y proscrito. Lo proscrito es, no puedes tener ningún Dios delante de mí. Lo prescrito es, solo yo seré tu Dios. ¿Por qué son cosas que nosotros batallamos siempre? Porque lo que significa realmente es no pondrás nada de primero antes de Dios. No pondrás nada, nadie, ni algo antes de mí. Un ejemplo. ¿Qué tal la raíz de todo mal? Señor, si tuviera un trabajo mejor, si solamente me subieran el sueldo, no estuviera batallando con todas estas cosas. Confiamos más en el dinero que en lo que Dios ha proveído. Proscrito, prescrito. Señor, y hay muchos que oramos de esta manera. El hermano Chris ha orado de esta manera. Yo te he servido fielmente, yo soy una buena persona, solamente concédeme esta una petición.
ay, me entrego completamente a ti. ¿Sí o no? Mientras lo que Dios ordena es perfecta y absoluta obediencia, no importa la circunstancia ni el tiempo, en todo. ¿Verdad que sí? Son cosas que batallamos. ¿Qué tal el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es lo proscrito? ¿Qué es la negación? No tomes mi nombre en vano. So the third commandment is, you shall not take in vain the name of your Lord your God. Or don't take it lightly. The proscribe, or the negative is, don't take in vain my name. And the prescribe is, my name is holy. It has weight. It has reverence. It's holy. Lo prescrito es, mi nombre es sagrado. Tiene peso, tiene valor. ¿Qué es una negación del nombre de Dios? ¿Qué tal cuando Dios nos advierte en esto? No hagas X cosa y nosotros la hacemos. No estamos tomando el nombre de Dios en serio o como es santo. Porque cuando Dios nos dice, no hagas esto, es porque es pecado, es porque lo insulta, es porque es despreciable delante de Él. Y eso trae consecuencias. Y cuando a nosotros no nos importa y hacemos lo que no debemos hacer, no estamos pensando que Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué tal el mandamiento más olvidado y más pisoteado de todos? El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. The fourth commandment is, remember the Sabbath. Remember the day of rest. Yo soy un fanático, me encanta la historia. Cuando la asociación de la Liga de Fútbol Americano, que se conoce como la NFL o the NFL, cuando fue hecha, o cuando apenas fue creada, ellos le dijeron a los productores de las teles que querían hacer sus partidos los domingos. Se conoce como Sunday Night Football. Y eso pasó en los años medios del siglo XX. Perdón, siglo XXI. Siglo XX. So in the middle of the 1900s. Y los productores de la tele, al principio no querían darle una oportunidad a la Asociación del Fútbol Americano. They didn't want to give the NFL a chance. Esta era la razón. Ellos decían esto: la gente cristiana evangélica no mira tele los domingos. Ellos están en la iglesia. Ustedes van a fallar. That's what he said. You will fail because the Christian evangelical does not watch TV on Sundays. They are in church. Y antes habían leyes. Antes en este país habían leyes que se prohibía a muchas tiendas abrir los domingos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para que esas personas fueran con sus familias a las iglesias. Ahorita solamente hay pocas tiendas que hacen eso. De lo que yo sé, solamente hay 2 ahorita. Hobby Lobby, Salvation Army también si lo hace, entonces 3. Y Chick-fil-A. Y son tiendas que hasta el día de hoy permanecen.
Yo creo porque Dios las ha bendecido. Pero es el mandamiento más despreciado. Bueno, no incluso, porque este mandamiento es para nosotros, el pueblo de Dios. Porque Dios nos dice, 6 días trabajarás, 6 días te ocuparás de todas tus labores seculares. Tienes 6 días para hacer todo lo que necesitas hacer, pero este día, acuérdate de este día, porque este día es mío. No tuyo, mío. Y yo he escuchado de hermanitos, hermano, usted no me va a pagar los biles, yo tengo que ir a trabajar. Así me han dicho. Entonces, ¿en quién estamos confiando más? En el trabajo que en Dios. Yo me acuerdo que en los antiguos bautistas tenían su servicio en la mañana y luego todavía tenían su servicio en la tarde. Y en el intermedio de ese servicio todavía los hermanos se iban a comer juntos. Era una continuación de la comunión de los santos. No, ahora estamos esperando que llegue a las 2:30. Si ya es las 1, ya se tardó el pastor. Nos vamos y... porque tenemos 1001 cosas que hacer. Hermano, hoy no puedo ir a la iglesia porque X cosa pasó. Yo entiendo que a veces hay circunstancias como la salud, ¿verdad? A veces hay circunstancias necesarias que nos impiden llegar a la iglesia. Pero acuérdense de esto, porque yo no puedo dictar a ustedes, hagan esto y esto y esto y esto. Este día, hoy, es el día de Dios. No es nuestro día, it's not our day, it's God's day. Pero cuando queremos hacer 1001 otras cosas en este día y nos olvidamos de que hoy debemos de alabar y glorificar a Dios tal como Él lo ha ordenado, lo ha prescrito en su escritura, estamos fallando. Y sí, el 10º mandamiento que nos dice no codiciarás. Ahora nos dice no codiciarás la mujer o la propiedad de tu prójimo, pero el mandamiento es no codiciarás. Es que todo lo que Dios nos ha proveído es más que suficiente. So when it says do not covet, what it means is that what God has given us, it's more than enough. God has been faithful. Dios ha sido fiel. Nunca nos ha abandonado. Pero cuando nosotros empezamos a torcer la nuca, como chompipes, ¿ustedes saben lo que son chompipes? No, los guajolotes. Cuando empezamos a voltear la nuca como guajolotes, a ver, no, pues es que el hermano Adán, miren los audífonos que trae, yo quiero unos así. A mí me gustan los zapatos de Erasmo. ¿Por qué yo no me puedo comprar unos zapatos así? Ay, mire, es que la pintura que se pone a la hermana Nieves a mí me gusta mucho, se la voy a poner a mi troca. Cuando empezamos a voltear la nuca como chompipes, entonces estamos codiciando porque Dios no ha sido fiel con nosotros. Nos falta. Dios, no has proveído lo que es necesario para mí. Dijo el apóstol Pablo, en abundancia o en pobreza. Paul said, in richness or in poverty, God has supplied my needs. ¿Verdad? Yo creo que en este gran país, yo creo que usted nunca ha pasado un día sin comer. Y si lo ha hecho es porque está a dieta. Pero Dios ha sido fiel.
Todos estos son diferentes mandamientos, pero todos tienen un solo punto o una sola ley. Dios es nuestra autoridad y lo que Él dice va. God is our sole authority and whatever He says must be accomplished. Esa era la prueba de Adán. Adán tenía todo en abundancia. Todo en abundancia porque todo lo que Dios hizo era bueno. Adam had everything in abundance. Nothing was lacking in the Garden of Eden. Pero cuando Dios le dijo, no comas de este árbol, no es que Dios estaba haciendo malo con Adán, no es de que Dios no había proveído alimento para Adán, es que Dios nomás le dio una simple prueba: obedéceme, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Por eso, estas pruebas, cuando son quebradas, las fallamos, o Adán la falló, traen consecuencias severas. Dios no es un Dios de ilógica, Dios es un Dios de orden. Y cuando nos dice, haz esto, no hagas esto, lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer por fe. ¿Quién es el ejemplo de la fe? Abraham. Abraham escuchó la voz del Señor un día que le dijo: Abraham, toma tu único hijo, el hijo que tú amas, tómalo de la mano, llévalo y sacrifícalo en mi nombre. Take your son, your only son that you love, and sacrifice him to me. Abraham tomó a su hijo, lo llevó a esa montaña, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, los sacrificios que se hacían, cada vez que se hacía un sacrificio se degollaba al animal. Porque yo creo que hemos visto muchas pinturas, y es también que caigan pinturas, pero en casi la mayoría de las pinturas se mira como que Abraham está así, ¿verdad? Como que le va a clavar el cuchillo en el corazón de su hijo. No, los sacrificios se hacían degollando al animal. Entonces, si queremos hablar de qué es lo más preciso, yo creo que en ese momento Abraham ya tenía el cuchillo en el cuello de su hijo. Pero escuchó la voz de Dios, que le dijo: Abraham, detente, no toques a ese muchacho, ahora sabemos que temes a Dios. La pregunta es esta: ¿eso era algo ilógico? Eso es algo, igual, eso es algo ilógico para usted. Usted no le entiende. ¿Por qué no fue ilógico para Abraham? Porque nos dice Hebreos capítulo 11, escucha esto lo que dice Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndole dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia. Dios antes, mucho tiempo antes, le había dado una sola promesa a Abraham. Bueno, le dio muchas promesas, pero le dio esta promesa: en tu hijo tendrás descendencia. Abraham sabía que si incluso él en ese momento sacrificaba a su hijo, lo degollaba, Dios le había dado una promesa en su hijo Isaac. Y que si Dios le dio esa promesa, Dios iba a cumplir. Dios no iba a fallar. Abraham sabía que si él degollaba a su hijo en ese día, Dios era tan poderoso y tan fiel
que lo resucitaría entre los muertos. Por eso nos dice, yo creo que es Pablo quien escribió Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, Abraham obedeció. No es ilógica, es fe, es saber que Dios nos ha prometido ciertas cosas si hay obediencia. Pero cuando hay desobediencia y cruzamos esa línea fina, entonces no podemos esperar bendición de parte de Dios. Esta ley positiva del árbol, de lo que estamos viendo, del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo, sirvió entonces como una prueba hacia la fe de Adán. ¿En qué Adán iba a poner su confianza? Adán o tenía que creer que el hombre iba a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, o que él podía vivir en su propia sabiduría, en su propio entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la naturaleza de la prueba es a quién se iba a creer. Adán falló. Pero en donde Adán falla, miramos que tiene que venir un segundo Adán. Un segundo Adán que haga lo que este primer Adán falló. Y aquí es donde ya entramos en tipología, donde ya ahora sí ya vamos a ver lo que significa el árbol, lo que significa la comida. Pero para eso vayamos a Lucas capítulo 4. Amén. Tipo, prototipo, antitipo. Vamos a mirar todos los tipos. Lucas 4, versículo 1, Luke chapter 4, verse 1, nos dice esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados en los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Miremos este paralelo, miremos este tipo y el prototipo, Adán. Adán en el huerto, él tenía abundancia. Él no estaba solo, él estaba acompañado de su mujer, de su esposa. Él vivía en un entorno favorable. Entonces, cuando se le presentó esa tentación no estaba al mismo nivel que de la tentación que recibió nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Adán falló, porque él no quiso depender de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es, no comerás de este árbol. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, en un ecosistema que es opuesto para nosotros poder vivir, donde él estaba a solas, donde tenía hambre, había escasez de comida por 40 días. Y vamos a mirar este paralelo en todo, o este tipo en todo, que el número 40 siempre representa prueba. Prueba. Era necesario que el Hijo Dios fuese probado, igual como Adán fuese probado. Adán en un ecosistema totalmente distinto como el de Jesús.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, el diablo igual se le apareció. Ahora no en un templo edénico, sino en el desierto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, come y vive. Lo mismo que le dijo a la mujer. Dios no quiere que tú seas igual como Él, pero come y vive. No morirás, prescrito, proscrito. No vas a morir, vas a vivir, vas a obtener vida eterna. Adán, escuchando y viendo a su mujer caer, no hizo nada. Pero Cristo Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Eso es confiar completamente en Dios. También miramos que Jesús también fue tentado en otro jardín, en el jardín de Getsemaní. Donde cuando fue tentado y estaba tomando de la copa amarga, él dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. So when Jesus was in Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, he was being tempted. He was going through that trial and tribulation because he was feeling that the day of wrath has come. He needed to pay for his sins. And he said, Father, if it's possible, pass this cup from me. Don't let me drink of it. Pero luego dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Adán falló, él dijo, lo proscrito, se va a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Porque ahora yo puedo comer de lo que Dios ha dicho que no se puede comer. Donde el primer Adán falla, el segundo Adán triunfa. Entonces, Adán igual, bajo las mismas condiciones pactuales, él tenía que obedecer a Dios, abstenerse de este fruto prohibido para confirmar su justicia y su vida. Pero ¿qué es lo que nos dice Mateo capítulo 3, versículo 15? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, bueno, iba a ser bautizado por Juan, pero Juan se oponía. Jesús le dijo a Juan, Juan, deja ahora, porque es necesaria que se cumpla toda justicia. El segundo Adán tenía que pasar por lo que pasó el primer Adán en un entorno totalmente diferente, pero este segundo Adán triunfó. Ese paralelo ya lo hemos visto en Romanos capítulo 5, donde nos dice que por la transgresión uno vino muerte a todos, pero por la obediencia de otro, justificación a todos. Entonces, este primer Adán como representante de la humanidad, otra vez nos lleva a ver nuestra necesidad de un Salvador. Adán falló, pero Cristo Jesús triunfa como el segundo Adán. Hasta aquí, hasta ahorita. ¿Alguien tiene una pregunta? Tal vez muy tonta. Es que dicen que no hay preguntas tontas. Se me vino a la mente de repente. Y me estoy preparando porque tengo una familia, bueno, unos amigos desde que mucho tiempo, que es casi como mi hermana y su familia. Y cada vez que voy, hablo. Y a veces me hacen preguntas. Y a veces titubeo porque el conocimiento me hace falta. Había otro árbol, el de la vida eterna, que Dios quitó. ¿Por qué ese no se los prohibió? ¿Porque no había pecado? ¿O por qué? ¿Por qué no les prohibió el árbol comer del otro fruto? Se los
lo quitó después. Ujú. No vayan a comer. No vaya a ser que coman y entonces sí van a vivir eternamente en el pecado. Ujú. Aquí no. Porque Adán fue creado recto en justicia. Adán fue creado moralmente y espiritualmente perfecto. Adán tenía que obrar para obtener la vida eterna. Y eso que nos dice, lo que nos dice que Adán, como el primer rey, profeta y sacerdote, tenía que labrar y guardar de ese templo. Y cuando Dios le da lo proscrito, le dice, no comas de este árbol, del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo, perdón, eso es lo prescrito, no hagas esto. Lo proscrito es, Adán, puedes comer y disfrutar de cualquier otro árbol y obtienes la vida eterna. Vas a pasar de vida terrenal a vida celestial. Esa era la prueba. Esa es la prueba en la que él estaba pasando. Adán tenía acceso a este árbol de la vida porque él tenía que obrar por esta vida eterna. Tenía que trabajar. Esas son las condiciones de este pacto de obras. Entonces, por eso no se estaba guardando de la mesa como lo hacemos como en la Santa Cena. Que ese es mi siguiente punto, pero ya son las 10:58. Pero cuando Adán falla, entonces es que Dios quita el árbol de la vida eterna. Lo quita, lo guarda, lo restringe. Ahora ya nadie puede tener acceso al árbol de la vida eterna, no si primero pasa por condenación, por juicio. Eso es lo que representan las dos espadas que tienen estos querubines con fuego, juicio. En la siguiente clase, que nos va a quedar muy bien porque la siguiente semana, primero Dios, vamos a disfrutar del sacramento de la Santa Cena. Vamos a hablar acerca de estos sacramentos, porque estos dos árboles eran sacramentos, eran ordenanzas. Y vamos a mirar que los sacramentos son señales y sellos de la gracia invisible que Dios ha demostrado externamente a nosotros. Es algo que confirma la gracia de Dios. En este punto, cuando miramos los sacramentos de los árboles, lo que representaba los árboles era la prueba. Esta clase, la prueba. Si Adán cumplía, obtenía acceso al árbol de la vida eterna. Bueno, ya tenía acceso al árbol de la vida eterna, pero podía disfrutar de su fruto. Pero si él desobedecía, iba a morir. Entonces, básicamente, esa es la respuesta para eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Un niño me preguntó y yo creo que los niños hacen esta pregunta y ahí es donde yo sé que ahí es donde fallamos mucho. El niño preguntó si Dios sabía por qué que Adán iba a comer de ese fruto prohibido, ¿por qué Dios le dio acceso a ese árbol? Entonces, más o menos, ¿qué representaba ese árbol? Bueno, la prueba. ¿Por qué Dios puso esos árboles allí? Es la pregunta. Porque Dios le dio una prueba a Adán. Esa es la respuesta. Entonces, tenemos que saber cómo catequizar, cómo instruir, hacerlo correctamente para los niños, para los jóvenes, para los hermanos, para las personas que están allá afuera. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de acabar con esta clase? ¿Estamos entendiendo mejor lo que es el pacto de obras? Ok, muy bien. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie y oremos para entrar a nuestro servicio religioso. Padre Santo, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, porque las cosas misteriosas son para nosotros, las cosas que tú nos has revelado son para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a estudiar la Escritura.